Bueno, vamos a trasladar un poquito este debate que arrancamos acá con el equipo con nuestros invitados. Vamos a presentarlos. Está Gabriel Solano, del Frente de Izquierda, legislador. Está Iván Kachanowski, el liberal. Está Ricardo Delgado también, que va a aportar lo suyo a este debate. ¿Con quién empezamos? A ver, Kachanowski, ¿cómo interpretás vos este número de inflación? Buenas noches, antes que nada. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, es un número que obviamente es muy alto. Digamos, conformarse con un 3,3 es conformarse con muy poco. Obviamente que si lo comparamos con los números de los últimos meses, suena bien, pero sigue siendo un número que es elevadísimo. Digamos, cualquier país de la región tiene una inflación anual menor al 5%, salvo Uruguay o Brasil, que están un poquito por arriba, pero tener una inflación anual abajo del 5% en la región ya no es muy difícil. Es decir, Argentina está entrampado en esto de la inflación alta. Y tenés que tener en cuenta que tenés tarifas pisadas, precios cuidados y un montón de inflación reprimida que si no lo haría mucho más alta de lo que es. Es decir, me parece que el gobierno erró de raíz cuando empezó a emitir muy fuerte el año pasado, pensó que no iba a haber efecto y ahora estamos viendo los efectos de esta emisión monetaria que si vos agarras el 4%, que es el promedio de los últimos 6 meses, más o menos, te da una inflación anualizada del 60%. Es decir, son niveles muy altos y tiene un desafío muy grande el gobierno. Y te diría el 2021 es más desafiante que el 2020 para controlar la inflación. Gabriel, ¿hay forma de superar esto o es un mal endémico de la Argentina que la vamos a mantener por bastante tiempo? A ver, que es un mal endémico, pareciera que sí, porque se repite sistemáticamente. Pero creo que tenemos que preguntarnos quién se beneficia y quién se perjudica. No es un tema técnico la inflación. Es una forma de distribuir la renta nacional de un país. Recién se decía en relación a las jubilaciones y los salarios. Te doy un ejemplo claro. Esta inflación se acumula desde enero a la fecha el 21,5. ¿Cuánto va a ser el aumento de las jubilaciones en el primer semestre? Ya se sabe, 21%. Sí, exacto. Nos queda todavía la inflación de junio. Por lo tanto, ya sabemos que los jubilados van a perder como mínimo 3 o 4 puntos en el primer semestre. Jubilados que ganan 23.000 pesos. Lo repito porque parece difícil que se comprenda. 23.000 pesos que nadie puede vivir. Que vienen de perder del año pasado también. Que vienen de perder. Ahora, ¿quién se beneficia? Porque si la inflación de los alimentos crece más, se beneficia a las empresas que remarcan. Y se beneficia el Estado. Esto hay que decirlo. Fíjate cómo es la ejecución del presupuesto del Estado Nacional. Y lo que se redujo son las partidas sociales. Sí. En relación a las jubilaciones, por ejemplo, se redujo 10 puntos las partidas dirigidas a las jubilaciones. 18% total las de seguridad social. Entonces, ¿a qué voy? Difundió ayer. El Estado recauda más porque el impuesto inflacionario se lo queda y a la vez gasta menos porque tiene menos salarios de trabajadores públicos, menos jubilaciones, eliminó la IFE. Entonces, acá hay una transferencia de recursos de trabajadores, desocupados, jubilados. ¿Y qué hay que hacer? Y lo que hay que hacer justamente es lo contrario. Es lo contrario. Si nosotros vamos, por ejemplo, vos fijate ahora el tema de la carne, te doy un ejemplo. Sí. El gobierno tomó una serie de medidas, ya está anunciando que recula en chancletas, como lo hizo con otras cosas, y el aumento de la carne en este mes va a ser más alto que en el mes pasado. Entonces tenemos que ver primero cómo hacemos para tener una moneda estable. Una moneda estable requiere que las cuestiones fundamentales del país estén en manos públicas. Acá hay fuga de capitales, hay un pago de la deuda que es parasitaria, y eso tenemos que pararlo. Tenemos que ver toda la cadena de valor, que el Estado Gabriel, no controla. Abriste un montón de ventanitas. Vamos por parte. Bueno. Les traslado una pregunta a Ricardo Toqué Delgado, por ahí la más difícil, pero a partir de lo que dijo recién Gabriel. ¿Se va a cumplir esta promesa del gobierno de que los salarios estén por encima de la inflación? Bueno, a ver, en todos los fenómenos inflacionarios, los salarios pierden contra la inflación. No hay manera de que haya ni siquiera un empate. Y lo que estamos viendo, sobre todo en los últimos 10 años, que es cuando la inflación argentina se colocó nuevamente en los 2 dígitos, es que siempre la inflación está, con diferentes gobiernos, un escalón encima del año anterior. Sacando el año 2020, claramente, en donde hubo la peor caída del Producto Bruto de la historia reciente, por lo menos, de la Argentina, y la inflación fue del 36%. Incluso en los momentos en donde la Argentina tenía una actividad económica más interesante, más intensa, la inflación aún así crecía. Me parece que el problema de fondo al final del día es político, y no me refiero solamente a la política entendida en sentido partidario. Creo que hay una falta de acuerdos y consensos básicos en cómo resolver el problema. Hay enormes, digamos, frentes para discutir la inflación
desde las causas. Yo no creo que sea solamente un fenómeno monetario, Sí. porque de hecho en el gobierno de Macri la base monetaria, la emisión de dinero bajó muchísimo y la inflación terminó siendo 54%. Ahora, dicho también, hay que reconocer que un déficit fiscal como el que tenemos en Argentina hay que financiarlo y que los argentinos no queremos tantos pesos, con lo cual la necesidad de un amplio consenso y acuerdo entre los diferentes sectores públicos y privados. ¿Pero lo ves viable en este país eso? Yo te diría que hoy no, justamente porque estamos en un año electoral. ¿Solo por el año electoral o crees que puede haber un consenso en este país por el tema Cata, precios alguna vez? Cata, cuando uno revisa las experiencias internacionales, siempre tuvieron acuerdos políticos atrás, siempre. Uno revisa las experiencias de los años 80, por ejemplo, que no son estas. Allí estábamos en hiperinflación, ¿sí? Pero más o menos formales, hubo siempre acuerdos entre los sectores políticos, sindicales, los movimientos sociales, por supuesto el sector privado, que evidentemente hoy están faltando y que obviamente en un año electoral como este las diferencias tienden a polarizarse. Ahora le pregunto a Iván, ¿no? Tenemos el dólar más o menos pisado, las tarifas más o menos congeladas, ahora se habilitaron algunos aumentos en luz y gas, y sin embargo hay inflación. ¿Cuál es la razón? ¿A dónde hay que buscar la razón, el motivo de esta inflación? De que cada vez que uno va al supermercado encuentra la carne por las nubes, los quesos por las nubes, etcétera, etcétera. Es que si vos te pones a mirar la emisión monetaria que fue a finales del año pasado... ¿Es todo emisión? ¿Es un tema monetario, estrictamente monetario? Pensar que la inflación es solamente un fenómeno monetario es una visión bastante reducida, me parece, ¿no? En el mundo no se discute y el mundo no tiene inflación. Bueno, el fondo dijo que era un fenómeno multidimensional. El propio fondo lo dijo. Sí, que tampoco lo dijo le va el muy... fondo en una nota Ahora pública. vale lo que dice el fondo porque siempre lo criticamos al fondo. Yo no estoy No, pero al contrario, es una voz autorizada para un pensamiento más ortodoxo. No estoy diciendo si vale o no vale, No lo te dijo el creas que es tan fondo. ortodoxo el fondo, ¿eh? Yo no tengo esa visión de que sea tan ortodoxo el Pero fondo. está claro, pero recién lo mencionaba, recién se mencionaba. Ricardo lo efectivamente, dijo la también. contracción monetaria que hubo durante el gobierno de Mauricio Macri y la explosión inflacionaria que hubo. Sí, pero ¿qué tan cierto fue? ¿Cuánto duró esa baja monetaria? Que no fue tan baja, porque la iban subiendo de a poco, y duró muy pocos meses. 2 años. No fue 2 años. La que se quedó estable fue mucho menos de 2 años, empezó en octubre. Y la baja de emisión de la inflación después se empezó a ver muy poco, hasta que, bueno, después vinieron las pasos y cambió el contexto, obviamente, y todo esto de la emisión monetaria volvió al ruedo. Pero es muy poco los meses una cosa de la emisión, nada más, dejó la para emisión. que la gente entienda Gabriel. y hacerlo más terrenal. ¿Esa emisión monetaria a dónde fue? ¿Fue a aumentar jubilaciones? No. No. Está claro que no. ¿A dónde fue? Si vos ves, ¿fue a aumentar salarios? No, tampoco. ¿Se invirtió productivamente en algo? No. ¿Financió planes de desarrollo del país? No. Esa emisión monetaria fundamentalmente se hizo un enorme negociado. Obvio. Andá a fijarte el negocio que se armó entre el Banco Central y los bancos con las LELIC. ¿Te acordás que habían prometido que con esa plata las LELIC iban a aumentar las Las jubilaciones? jubilaciones, parte de la campaña, ¿no? Y Alberto Fernández dijo que de entrada iba a aumentar el 20%. De entrada lo que hizo fue eliminar la movilidad jubilatoria antes de la pandemia. Digo para que no invoque la pandemia porque en diciembre de 2019 no teníamos ningún tipo de registro de la pandemia. Entonces fue a hacer un negociado enorme porque se emite y luego ese dinero se quiere esterilizar a través del Banco Central y estamos pagando intereses que hoy son de 100.000 millones de pesos a nivel Iván, mensual. ¿vos coincidís? Entonces esto es un negociado. Entonces no es emisión monetaria tomada abstractamente. Algunos ganan y otros pierden. Arma del parasitismo de este sistema que emiten para negociados financieros. Pero Gabriel, perdóname, evidentemente el gobierno ha invertido, la actividad económica se recuperó, no, por supuesto, en el marco de la pandemia y de lo que efectivamente venía. Y la economía está creciendo. Yo estoy de acuerdo con vos el último mes. que el Yo no crecimiento... estoy de acuerdo con que la economía se recuperó. No, bueno, No, Digo, estoy tengo diciendo mis que dudas. hay mayor actividad económica. Lo que quiero decir es Ese dato estoy de nuevo, acuerdo que famoso. a mayor actividad Mejor, económica pero lo que tiene que haber es más un año que estuvo parado, Perdón, que estuvimos todos... termino la Que idea. termine. A mayor actividad económica o a mejora de la actividad económica, lo que hay que garantizar es que eso se distribuya como corresponde, efectivamente, porque la torta puede aumentar o puede ser más grande, pero si se reparte mal, si se reparte inequitativamente, va a ser lo mismo. Esa es la discusión que efectivamente no termina de aparecer, digamos, ¿no? Igual yo creo que ¿Dónde tenemos se que van los precisar? márgenes de ganancia de la actividad económica que va creciendo? Este es un debate lógico y está muy bien, pero a la vez creo que hablar de una recuperación económica hay que poner muchos signos de interrogación, no se porque puede si hablar vos de- comparás cuando estaba todo cerrado, lógicamente va a haber una recuperación. Pero si vos ves que el último mes cayó inclusive 7% de comparado consumo con minorista, la antes de la pandemia, el el consumo primer minorista, cuatrimestre. te